hermanos, espero que este día se encuentren bien en sus hogares y espero que este día sea de bendición para todos nosotros. Mi nombre es Carla de Mendoza y me es muy grato saludarlos. El día de hoy tendremos la presencia del pastor Dimas García, quien tiene un mensaje muy especial para nuestras vidas. Comenzaremos con la alabanza, pero antes me gustaría iniciar con una oración para iniciar esta transmisión. Padre bendito, en este día te doy gracias por permitirnos estar un día más con vida. Te pido que por favor tanto la alabanza como el mensaje que tienen preparado para nosotros sea de edificante y de bendición para nuestras vidas. Te pido que por favor cada palabra llegue a nuestros corazones y nos haga ser mejores hijos tuyos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
hecho en mi alma. ¿Dónde está la alabanza en Sion, oh Dios? Tú eres el que afirma los montes con poder. Venid y oíd todos los que temen a Dios. Contaré lo que has hecho en mi alma. Contaré lo que has hecho en mi alma. Contaré lo que has hecho en mi alma. Muy buenos días, Iglesia Cristiana Renovación. Gracia y paz a sus vidas. Les mando un gran abrazo. Les saludo en nombre de la Primera Iglesia Bautista Tetla. Y es un privilegio para mí estar predicando la palabra de Dios y estar entre ustedes, aunque sea de esta manera. Yo sé que un día el Señor nos va a permitir estar juntos, pero pues por el momento vamos a hacerlo de esta manera. El tema que hoy me toca tratar se titula Dios con nosotros, una gran señal del Señor, y está basada en Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 14. Vaya a traer su Biblia y léalo junto conmigo ahí en su casa. Dice la palabra de Dios así: Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a orar. Mi Padre Celestial, en estos momentos nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que nos permitas entender, Señor, que tú estás con nosotros, mi Padre Celestial. Por favor, mi Padre, impacta nuestras vidas con el poder de tu palabra, que tu palabra cumpla el propósito por el cual va a ser expuesta, mi Padre Celestial, y ayúdanos a ser buenos oidores, pero también buenos hacedores. Señor, glorifícate en mi debilidad, porque cuando soy débil, en ti soy fuerte. Y a ti, mi Dios, sea la honra y la gloria, Padre. Todo esto lo oramos, lo pedimos, lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, Jesús. Hace algunos meses llevamos a mi hija por segunda vez a una revisión médica. Mi esposa y yo decidimos llevar a mi hija con un doctor. Sus huesos le dolían mucho y le tronaban. Además se sentía muy agotada, entre otros síntomas. El ortopedista, porque nosotros pensamos que esto era una situación de ortopedista, el ortopedista empezó a hacerle una serie de preguntas y le habló a otro especialista. Yo noté preocupación en su rostro. Cuando él estaba hablando con el otro especialista, noté mucha preocupación en su rostro. Al finalizar la consulta, pedí hablar con él a solas. No quería que estuviera ahí mi hija, no quería que estuviera ahí mi esposa. Yo pedí hablar con él a solas. Le dije que fuera honesto conmigo al preguntarle qué era lo que estaba sucediendo. Su respuesta provocó un choque en todo mi ser. Fue uno de los momentos difíciles de mi vida, de mi existencia. Probable lupus, me contestó. Yo tengo conocimiento que el lupus es una enfermedad muy fuerte, muy difícil, incluso hasta de muerte. Salí del consultorio con una careta puesta que disimulaba mi dolor interior. Estaba decidido a no preocupar a nadie hasta que se confirmaran las sospechas del probable diagnóstico. No quería que mi esposa se angustiara, no quería que mis padres se angustiaran, no quería que la gente que está a mi alrededor se angustiara. El resultado de los análisis clínicos, junto con la cita médica, iban a llevarse un tiempo aproximado de 15 días. Fueron momentos difíciles y de altibajos. Yo estoy seguro que usted ha pasado ese tipo de situaciones cuando recibe alguna noticia dolorosa o alguna noticia que pudiera causar estrés en su vida.
Yo pasé momentos difíciles y de altibajos. Mis pensamientos, emociones y miedos se desbordaron. No tiene usted idea cómo se desbordaron mis pensamientos, mis emociones y mis miedos también. Pero también el Señor se hizo presente y gracias a Dios por eso, porque mi Señor se hizo presente. La noche que supe lo que le podía suceder a mi hija, le supliqué a Dios llorando: por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Yo me acuerdo que iba llorando ahí, caminando, y le iba diciendo a Dios: ten misericordia de nosotros. Esto se lo repetí una y otra vez, hasta que llegué a la casa de mis papás. Esa misma noche recibí la respuesta de Dios, aunque yo la supe hasta el otro día a las 5 de la mañana. Me levanté muy temprano, fue una noche de no descansar bien, me levanté muy temprano y a las 5 de la mañana yo supe la respuesta de Dios. Resulta que me enviaron un mensaje por WhatsApp con el siguiente texto bíblico. Escuche, por favor, abra sus oídos, escuche lo que Dios me dijo en esa mañana. Bueno, una noche antes, pero yo lo vi hasta esa mañana. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3, lo acabo de leer en la Reina Valera 1960. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Era lo que yo le había pedido un día antes. Dios, ten misericordia de nosotros. Y el Señor me estaba diciendo que con amor eterno me había amado, por lo tanto, me había prolongado su misericordia. Para mí fue una gran señal del Señor diciéndome que Él estaba con nosotros como familia, que ahí iba, en medio de esa situación difícil, ahí iba el Señor con nosotros como familia. Finalmente llegó el día de visitar al médico. La noticia fue, y esos 15 días, mis benditos, fueron tremendos. Fue muy difícil, pero también fue mucho aprendizaje de parte de mi Dios. También me di cuenta que Dios estaba conmigo de una manera impresionante. Cuando llegamos ahí a la consulta, la noticia fue: no hay lupus ni artritis reumatoide. Mandó otros exámenes clínicos y resultó ser la tiroides. Gracias al Señor por esto, mis benditos. No sabe cómo le agradecí a Dios en ese momento, o tal vez sí sabe cómo le agradecí a Dios en ese momento. El día 12 de octubre de este año, la endocrinóloga revisó a mi hija por segunda vez, diciéndonos que todo esto podría ser transitorio, escuche, y que ella estaba reaccionando muy bien al tratamiento. Gloria a mi Dios por eso. ¿Qué palabras cree usted que se vinieron a mi mente cuando yo escuché esa noticia? Así es, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ahora, cada vez que yo oro en las mañanas y llego al momento de orar por mi hija, le doy gracias a Dios porque Él me amó con amor eterno y me prolongó su misericordia. Mis benditos y benditas, Dios está más cerca de su pueblo de lo que nos podamos imaginar, sentir o creer. Abra bien sus oídos. Dios está más cerca de su pueblo de lo que nos podemos imaginar, sentir o creer. De hecho, Él está con nosotros en todo momento. Él está con usted, Él está conmigo en todo momento. Él está con la Iglesia Cristiana Renovación. Dios está con nosotros, mis benditos. La Santa Biblia dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Está hablando de Jesús, sobre todo la profecía del Nuevo Testamento, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Acabo de leer Mateo capítulo 1, versículo 23 en la Reina Valera 1960. Alrededor de 700 años antes, Isaías ya había proclamado esta profecía, aunque en un contexto diferente, pero con la misma esencia, es decir, que Dios está con nosotros. El rey Acaz, para poner un poquito en contexto, el rey Acaz y los moradores de Judá, a pesar de su decadencia espiritual, a pesar de que estaban mal espiritualmente,
recibieron una gran revelación de parte del Señor. Isaías les anunció el nacimiento de un niño cuyo nombre sería Emanuel. En otras palabras, les afirmó que Dios estaba con ellos. Eso es lo que les estaba diciendo a Isaías: Dios está con nosotros. Y que cumpliría sus propósitos aún en medio de la guerra y las amenazas de sus vecinos del norte. Esto usted lo puede encontrar allá en el capítulo 7, versículo 1 y también versículos 3 al 6. Pero lamentablemente, Acaz endureció su corazón y rechazó al Señor, como lo acabamos de leer en el versículo 12. Aquí cabe mencionar que esto no afectó los planes de Dios, pero sí, y abra por favor sus oídos, pero sí incapacitó al rey para creer que el Señor estaba con ellos. Este hombre dejó de creer que Dios estaba con ellos. Usted y yo no estamos exentos de cometer el mismo error que Acaz. Por tanto, evitemos endurecer nuestro corazón y rechazar al Señor caminando en dirección opuesta a la del rey Acaz, para que nosotros sí creamos en la gran señal del Señor, es decir, que Dios está con nosotros. Nada más me gustaría aclarar una cosa. El que creamos o no que Dios está con nosotros no cambia la realidad de que Dios está con nosotros. ¿Ok? Voy a volverlo a repetir. El que creamos o no que Dios está con nosotros no cambia la realidad de que Dios está con nosotros. Es decir, es una realidad que Dios está con nosotros. Tal vez hay momentos donde no sientes que Dios está contigo, pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Hay momentos en donde yo siento que Dios no está conmigo, pero eso no quiere decir que Dios no está conmigo. La realidad es que Dios está con nosotros. Caminar en la dirección opuesta a la del rey Acaz para que creamos que Dios está con nosotros implica, número 1, asimilar la disponibilidad del Señor de ayudarnos a confiar en Él. Vuelvo a repetirlo. Caminar en la dirección opuesta a la del rey Acaz para que creamos que Dios está con nosotros implica, número 1, asimilar la disponibilidad del Señor de ayudarnos a confiar en Él. Dios tiene esa disposición de ayudarle a usted, de ayudarme a mí, para que confiemos en Él. Mire lo que dice los versículos 10 y 11. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide, escuche, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. El profeta Isaías le estaba diciendo a Acaz: pide para ti señal de Jehová. Una de las mayores limitaciones, paradójicamente, y abra sus orejotas, abra sus orejitas, mis benditos, para que no se me vayan a ofender, pero dígale a la persona que está allá a un lado: abre tus orejotas, ya sea su esposo, su esposa, sus hijos, Codelo, dile: abre tus orejotas, abran sus orejotas, sus orejitas, mis benditos. Paradójicamente, una de las mayores limitantes, paradójicamente, es que los cristianos no le crean a Dios, que los creyentes, no le crean a Dios. Parece algo que no tiene sentido. Una de las mayores limitantes, paradójicamente, es que los creyentes no le crean a Dios. Son creyentes, pero no le creen a Dios. Esta incapacidad espiritual conduce inevitablemente a la falta de confianza en el Señor. Cuando no le creemos a Él, nos lleva a no querer confiar en Dios. Subraye lo siguiente y recuérdelo siempre: Dios es el único ser confiable. Dios es el único ser confiable. Lo volví a repetir para recalcárselo. Con esto no quiero decir que dejemos de confiar en los demás. Mi verdadera intención al expresarle lo anterior es mostrarle quién es Él y que usted cuide en quién deposita su confianza.
Primero acérquese a Dios, primero busque a Dios. Eso es confiar en Él antes que en su abogado, antes que en su vecino, antes que en sus amigos. Mi bendito y mi bendita, deposite su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser confiable. Ahora bien, el verdadero problema de la desconfianza en el Señor se presenta cuando uno, también escuche esto, porque muchas personas desconfían del Señor. Aquí le voy a nombrar por lo menos 4 cosas. Yo sé que pueden haber más, pero abra por favor sus orejitas. El verdadero problema de la desconfianza en el Señor se presenta cuando uno, confiamos en algo que Dios no nos dijo, pero creemos firmemente que sí lo hizo. Esto es una mala interpretación bíblica. Dios no te dijo eso, Dios no te anunció eso, pero tú crees firmemente que Dios sí te lo anunció. Esto va a traer consecuencias desastrosas, porque si Dios no te lo dijo y tú lo crees y lo llevas a cabo, van a venir consecuencias desastrosas, porque no es el camino que Dios te está enseñando que sigas. 2, cuando confiamos en lo que nos dice el diablo, no en lo que nos anuncia el Señor. Este es otro problema de la desconfianza en el Señor. Cuando confiamos en lo que nos dice el diablo, no en lo que nos anuncia el Señor. Por cuestiones de tiempo no se lo voy a leer, pero váyase usted a ver Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Por cierto, ahí usted va a encontrar que el diablo siembra abundantemente la desconfianza en Dios. El diablo lo que quiere es que tú y yo desconfiemos de Dios. Esa es una de sus artimañas poderosas. Quiere que tú y yo desconfiemos de Dios. Cuando tú y yo desconfiemos de Dios, nos vamos a querer alejar de Él. Y eso es lo que quiere el diablo. 3, cuando confiamos en las personas antes que en el Señor. En lugar de confiar en el Señor, estamos confiando en las personas. Dentro de las personas que confiamos puede haber falsos maestros, o puede haber gente que ni es cristiana y que te va a dar un consejo que no tiene nada que ver con Dios. Y en cuanto a los falsos maestros, usted lea en su casa 1 Timoteo 4:1. Y 4, cuando confiamos en nosotros mismos. Y hay personas que me dicen, es que lo sentí en mi corazón que tenía que hacer eso. Y yo les pregunto, sí, pero ¿te lo dijo Dios? Si no te lo dijo Dios, ten cuidado, porque va a ser desastroso para tu vida y después vas a echarle la culpa a Dios y vas a dejar de confiar en Él. Así que no confíe tampoco en usted, confíe mejor en Dios. No confíe en sus emociones, en sus deseos, en sus pasiones, mejor confíe en los planes divinos del Señor. Dios sabe que nuestra condición es de barro, frágil, corrompida, pecaminosa, así que está dispuesto a ayudarnos a confiar en Él. Escuche esto, Él está dispuesto a ayudarnos a confiar en Él. Asimilemos esto último, por favor. Cuando lo hagamos, vamos a poder escucharle y sentirle claramente. Es decir, vamos a tener la convicción de que Dios está con nosotros. Tanta disponibilidad tiene el Señor de ayudarnos a confiar en Él, que le dijo a Acaz, un hombre, escuche esto, un hombre que adoró otros dioses, según leemos en segundo libro de Crónicas, capítulo 28, 23 al 25, que pidiera para él señal de abajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Esa es la disponibilidad de Dios. Hasta una persona que era idólatra, Dios le tiene la disponibilidad de ayudarlo a confiar en Él. Si lo hizo con Él, lo va a hacer con usted y conmigo. Aunque de diferente manera. Hoy en día es a través de la Santa Biblia. Para que confiemos en Él y creamos que está con nosotros a pesar de las circunstancias. Nada más, por favor, mi bendito y mi bendita, nada más cuidémonos de no caer en sensacionalismos y andar viendo señales de Dios hasta en la sopa de las letras,
Cuando te lleven allá, un jovencito le llevaron un plato de sopa, pero era sopa de letras, y este jovencito le estaba preguntando al Señor si se tenía que casar con Esdrújula, su novia maravillosa de toda la vida. Y le pregunta y agarra su cuchara para empezar a comer la sopa de letras, y ahí en la sopa de letras ve: Esdrújula tiene que ser tu esposa. No caigamos en eso, mis benditos, por favor. Dile ahí a una persona: no caigas en sensacionalismos, ni estés viendo señales de Dios hasta en la sopa de letras, por favor, ¿sale? En segundo lugar, caminar en la dirección opuesta a la del rey Acaz para que creamos que Dios está con nosotros implica: 2, mantener la actitud y la conducta correctas ante el Señor. Lo vuelvo a repetir: mantener la actitud y la conducta correctas ante el Señor. Miren lo que dice el versículo 12. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Ahora, esto parece que es bueno. Dice él: no le voy a pedir al Señor, ni tampoco voy a tentar a Jehová. Pareciera que es bueno, pero Acaz no tenía una actitud correcta. La falsa piedad, Acaz tenía una falsa piedad. La falsa piedad, además de indignar al Señor y ofender su omnisciencia, nos impide creer que Dios está con nosotros porque nos ciega. La actitud y la conducta de Acaz ante el Señor no fueron correctas. Cuando él responde: no pediré y no tentaré a Jehová, en realidad estaba expresándole a Isaías que no le interesaba ninguna señal de parte de Dios, ni conocer lo que él quería expresar, porque ya tenía sus propios planes. Acaz ya tenía sus propios planes, es decir, aliarse con el rey de Asiria. Por eso ya no le importaba la opinión de Dios, porque él ya tenía sus propios planes, y eran aliarse con el rey de Asiria. En pocas palabras, se estaba excusando de manera piadosa para no sentirse mal. Escuchen lo que le estoy diciendo, porque muchas veces nosotros hacemos eso con Dios. Nos excusamos de manera piadosa para no sentirnos mal. Tengamos cuidado de que nuestros deseos, intereses, anhelos, proyectos, miedos, caprichos, pasiones, ideología, gustos, preferencias, etcétera, produzcan en nosotros una actitud y conducta incorrectas ante el Señor, porque vamos a dejar de creer que Dios está con nosotros. Tengamos cuidado de esto, mis benditos, de nuestros deseos, intereses, anhelos, proyectos, miedos, caprichos, pasiones, ideología, gusto, preferencias. Tengamos cuidado de esto, que esto produzca en nosotros una actitud y conducta incorrectas ante el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de creer que Dios está con nosotros. Dejemos que la Santa Biblia explique mejor cuál es la actitud y la conducta correctas ante el Señor para que creamos que Dios está con nosotros. El texto sagrado dice lo siguiente: escuche lo que dice la palabra de Dios. Es más, vaya usted a buscarlo allá a su Biblia, en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así que si usted no tiene una Nueva Versión Internacional, escúcheme ahorita lo que le voy a leer, y ya después usted la lee en la Reina Valera 1960. El texto sagrado dice lo siguiente, y tenga en mente esto de la actitud y la conducta correctas ante el Señor, que debemos tener la actitud y la conducta correctas ante el Señor. El texto bíblico dice: a algunos que confiando en sí mismos, escuche, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, escuche cómo lo traduce acá, se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Fíjese nada más la actitud que tenía de soberbia este tipo. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ya desde ahí nos damos cuenta de la humildad, se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. O
sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Fíjese nada más la actitud que tenía este hombre delante de Dios. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, lo acabo de leer en la Nueva Versión Internacional. La actitud y la conducta correctas del recaudador de impuestos le resultaron en justificación de parte de Dios. Estoy seguro que él estaba consciente de que Dios estaba presente, por eso se humilló ante él. Hay personas, mis benditos, que les tienen que rogar para ir a la iglesia, o les tienen que rogar para ver una predicación, o que llegan a la iglesia sintiéndose que nadie los merece. Esa actitud es incorrecta delante de Dios, porque cuando llegamos a la iglesia y escuchamos una de sus predicaciones, estamos parados delante de Dios mismo, de lo que Él tiene para decirnos en su palabra. Mantengamos la actitud y la conducta correctas ante el Señor, así como el publicano. Esto nos va a acercar más al Señor. Esto nos va a acercar más al Señor, y vamos a creer que Dios está con nosotros. Si usted y yo tenemos esa actitud correcta, vamos a creer que Dios está con nosotros. Y en tercer lugar, caminar en la dirección opuesta a la del rey Acaz para que creamos que Dios está con nosotros implica 3. Escuchar bien lo que el Señor tiene que decir. Escuchar bien lo que el Señor tiene que decir. O como lo digo yo, abra bien sus orejotas, mi bendito y mi bendita. O sus orejitas, pues. Miren lo que dice versículos 13 y 14. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Usted y yo debemos escuchar bien lo que el Señor tiene que decir. Estamos tan ensimismados, por favor escuche esto. Y dele un codazo ahí a la persona que esté cerca de usted para que abra sus oídos a esto. Escúchelo, por favor. Estamos tan ensimismados en escucharnos a nosotros mismos que no oímos bien lo que el Señor tiene que decirnos. Nos preocupa más lo que nosotros queremos, anhelamos, deseamos, escuchar lo que yo quiero y lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Y por eso no escuchamos lo que Dios tiene que decir. Generalmente tergiversamos su palabra para utilizarla a nuestra conveniencia, o simplemente cerramos nuestros oídos porque no nos gusta lo que se nos dice en ella. Hay gente que no, hay pasajes bíblicos que dicen: no, ese pasaje bíblico yo no, a mí ni me lo leas. Yo nada más los de que me dicen que Dios me va a dar mucho dinero y prosperidad. Así que cerramos muchas veces nuestros oídos porque no nos gusta lo que se nos dice en ella. En otras palabras, nuestros intereses son primero. Buscamos nuestros intereses, no lo que Dios quiere. Guardando las proporciones y solo como ilustración en cuanto a escuchar bien, me gustaría contarles lo que sucedió con una pareja de casados. Así que si ahí está su esposo, si está su esposa, es momento de voltear y decirle: ahí te van a hablar, ahí te van a hablar. Así es que escucha. ¿Ok? Me gustaría contarles lo que sucedió con una pareja de casados. Cierto esposo estaba mirando la televisión, ¿no? Ya desde ahí, él estaba mirando la televisión, yo creo que usted ya se está identificando. Cierto esposo estaba mirando la televisión, hasta la mujer ya puede decir: sí, pues ya estás todo tiradote, estás echadote, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen eso, ya después de que llega de trabajar el marido, ¿no? Bueno, pues ahí va. Cierto esposo estaba mirando la televisión mientras su esposa intenta conversar con él. ¿Se le hace conocido o no? Uno mirando la televisión y la esposa acá queriendo conversar con él y hablando, va, y uno nada más viendo la televisión. Yo creo que ya se le hizo conocido. La esposa, fíjese lo que dice la esposa: querido, el plomero no vino hoy para arreglar la cañería el plomero no vino hoy para arreglar la cañería detrás del calentador de agua. El esposo dice: ajá. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención. Ajá. Lo que quiere el esposo ahí es ver la televisión. La esposa:
La tubería se reventó hoy y el agua inundó el sótano. Fíjese ya lo que le está diciendo, inundó el sótano. El esposo, cállate. Están en el segundo tiempo y van a marcar un gol. Estaba viendo el partido y van a marcar un gol. La esposa, varios cables se mojaron y por poco Pocholo se electrocuta. El esposo, vaya suerte, no metieron gol. La esposa, el veterinario dice que Pocholo se pondrá bien dentro de una semana. El esposo, ¿puedes traerme un refresco? La esposa, el plomero me dijo que se alegraba de que la tubería se haya roto porque así podrá tener dinero para irse de vacaciones. Fíjese ya lo que le estaba diciendo, se alegró de lo que nos pasó a nosotros para tener dinero e irse de vacaciones. El esposo, no me estás escuchando, te dije que quería un refresco. La esposa, ¿sabes, Pancho? Te voy a dejar. El plomero y yo nos vamos para Acapulco mañana temprano. Y el esposo, escuche lo que dijo el esposo. ¿Quieres dejar de hablar tanto y traerme el refresco que te pedí? El problema en esta casa es que nunca nadie me escucha. Qué terrible situación. Regularmente así nos comportamos con Dios, ignorándolo y pensando que todo el tiempo nos tiene que escuchar Él. Y nosotros no queremos escuchar a Dios. Qué cosa tan más peligrosa para nuestra fe es tener oídos para oír y no hacerlo. Se lo voy a volver a repetir. Qué cosa tan más peligrosa para nuestra fe es tener oídos para oír y no hacerlo. Así que mejor escuchemos bien lo que el Señor tiene que decir. Esto nos va a acercar más a Él. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una comunión, porque estamos escuchando lo que Dios dice. Nos va a acercar más a Él y vamos a creer que Dios está con nosotros. Vamos a creer eso, que Dios está con nosotros. Acaz, además de ser molesto a los hombres, también lo era para Dios por su falsa piedad y sordera espiritual. Bueno, por lo menos eso es lo que dice Isaías. Por eso el Señor le dice como representante del pueblo, oíd ahora. Y luego le dice, y os daré señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De esta manera le estaba anunciando su presencia en medio de ellos. Guffin expresa lo siguiente, este es un autor o un comentarista bíblico, él expresa lo siguiente: el nombre sería una evidencia viva de que el Dios de sus padres no solamente estaba todavía con ellos, sino que continuaba desarrollando sus propósitos en Israel y por medio de Israel. Escuche, Dios no había abandonado a su pueblo. La liberación del resto que confiaba en él era cierta a pesar de todo lo que pudiese sucederle a Acaz y a su casa. Fin de la cita. Escuchar bien lo que el Señor tiene que decir va a librarnos de apartarnos de la fe. Vuelvo a repetirlo. Escuchar bien lo que el Señor tiene que decir va a librarnos de apartarnos de la fe. Algunos le llaman apostasía, como le sucedió a Acaz. Además, nos va a llevar a creer que Dios está con nosotros. Así que roguémosle al Señor que nos ayude a tener oídos para oírle. Por favor, en sus oraciones dígale a Dios, ayúdame a tener oídos para oírte. Ayúdame a hacer a un lado mis deseos, mis pasiones, lo que yo anhelo, lo que yo quiero, y ayúdame a escucharte. Con esto concluyo, mis benditos y benditas. Dios con nosotros, una gran señal del Señor. No solo es una frase, es una realidad palpable para todo el mundo. Vuelvo a repetirlo. Dios con nosotros, una gran señal del Señor. No solo es una frase, es una realidad palpable para todo el mundo.
La profecía que hizo Isaías, inspirado por Dios, sin duda se cumplió en los días de Acaz, pero alcanzó su plenitud total, escúcheme esto, pero alcanzó su plenitud total cuando nació el niño Jesús de una virgen. Así que celebremos que Dios está con nosotros, no solo en esta época navideña, sino cada día de nuestra existencia. Cada día de nuestra existencia celebremos que Dios está con nosotros, no solo porque es la época navideña. Cada día celebremos de que Dios está con nosotros. Primeramente, asimilando la disponibilidad del Señor de ayudarnos a confiar en Él. Enseguida, manteniendo la actitud y la conducta correctas ante el Señor. Y finalmente, escuchando bien lo que el Señor tiene que decir. Y le aseguro que nunca va a dejar de creer que Él está con usted en todo momento. Repita conmigo el versículo 14 desde ahí de su casa. Abra su Biblia y repítalo conmigo, dígalo en voz alta, por favor. Dice así la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a orar. Mi Padre Celestial, gracias te damos por este momento que nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por sobre todas las cosas, porque estás con nosotros, porque nunca nos has abandonado, porque siempre has estado a nuestro lado. Mi Señor, te pido, te suplico, mi Padre Celestial, que nos ayudes primeramente a asimilar la disponibilidad que tú tienes de ayudarnos a confiar en ti. Enseguida, mi Señor, ayúdanos a mantener la actitud y la conducta correctas ante ti, mi Dios. Y finalmente, ayúdanos, Señor, a tener oídos para oírte a ti principalmente. Ayúdanos a escuchar bien lo que tú tienes que decir. Y Señor, te ruego, te suplico que nos hagas entender que tú estás con nosotros, no solo porque es época navideña. Ayúdanos a entender esto cada día de nuestra existencia. Y mi Señor, si alguien está pasando por momentos difíciles, por angustia, por situaciones de pérdida de trabajo, por situaciones de enfermedad, me gustaría pedirte, Padre, que ellos en estos momentos sientan que tú estás con ellos. Y además que se den cuenta que tú estás con ellos y que crean que tú estás con ellos, a pesar de las circunstancias. Por favor, mi Padre Celestial, todo esto te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Jesús. Que Dios les bendiga, bendita Iglesia Cristiana Renovación. Les mando un fuerte abrazo y que se la pasen sobre todo en una comunión íntima con Dios en estas fechas. Dios con ustedes, Dios conmigo. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal, hermanos? Un gusto saludarles, les envío un fuerte abrazo y Dios les bendiga. En esta tarde quiero invitar a todos los jóvenes de la Iglesia Renovación a una conferencia llamada Una Comunión Verdadera, que será basada en la primera carta del apóstol Juan. Estas conferencias serán por medio virtual y se impartirán los días 18 y 19 de diciembre por jóvenes de nuestra iglesia, al igual que otros invitados y muchas sorpresas. Yo sé que será de bendición para tu vida y para mi vida. El costo de recuperación es de 50 pesos por persona. En la parte de abajo te dejaremos la descripción para que tú puedas ponerte en contacto y apartar tu lugar. Sé que será de bendición para tu vida y para mi vida. Nos vemos pronto. Dios te bendiga, no te la pierdas. Hasta luego. Hermanos, le damos gracias a Dios porque nos permitió llegar al final de esta transmisión. Gracias porque nos permitió entonar estas alabanzas que prepararon con mucho cariño el grupo de alabanza. Le queremos agradecer al pastor Dimas García por este mensaje tan bonito y tan edificante que tuvo para todos nosotros. Esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez que lo podamos tener en esta iglesia. Queremos finalizar con una oración para poder iniciar esta semana llena de bendición. Padre bendito, en este día te quiero agradecer porque nos permitiste escuchar este lindo mensaje que preparaste para nosotros. Gracias por usar al pastor Dimas García. Te damos gracias por su vida. También te agradecemos por el grupo de alabanza, por el esfuerzo y la dedicación que ponen cada domingo para que podamos entonar y glorificar tu nombre, Padre Santo. Te pido por favor que nos guardes y nos cuides en esta semana, que sea de bendición todas las acciones y todo lo que hagamos sea de gloria y de honra para ti, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Feliz Navidad. Navidad.